Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Eh, les quería hablar de lo siguiente hoy, ¿no? Son los 5 hábitos de las personas multimillonarias. Digo personas multimillonarias y no millonarias. A propósito, lo estoy diciendo así porque aquí en Estados Unidos, ser millonario significa tener, pues acumular $1 millón, sea en el net worth, o sea, lo que tú tienes en tus activos en total, o que tienes $1 millón en tu cuenta. En general es porque la gente tiene algún tipo de negocio que genera más o menos $1 millón, ¿no? Este tipo de personas muchas veces no tienen la capacidad para crecer a niveles mucho más altos, como niveles de ser multimillonarios. Y por eso es que les quiero hablar de los 5 hábitos que tienen estas personas, que tienen los multimillonarios, ¿no? Entonces, bueno, les quería hablar del primero: alquilar y no comprar la casa donde tú vives. Yo sé que esto es contrario a lo que la gran mayoría de las personas te enseñan, a lo que la gran mayoría de las personas te dicen, que uno debería alquilar solamente hasta que tengas suficiente dinero para salirte de ese yugo, de esa esclavitud de tener que pagar alquiler. Porque al final el alquiler se lo lleva a otro. El alquiler, eso es para otra persona si se lo das a alguien. En cambio, no te queda a ti, no es algo tuyo. Eso es lo que te dice mucha gente. Pero en realidad uno lo tiene que ver desde otro punto de vista. Yo no les digo, no acumulen el dinero, o sea, no ahorren la plata que igualito ibas a utilizar para comprar una casa. No te estoy diciendo que no la ahorres. Ahórrala, pero en vez de utilizarla para comprarte una casa, utilízala para invertir. Entonces, esto es uno de los detalles que hace la diferencia grande. Hay que utilizar esa plata para invertir. O sea, supónganse ustedes, por ejemplo, que quieren comprar una casa de $300,000. Si tienes que poner el 20% de down payment, o sea, de entrada, de depósito, ¿verdad? Tendrías que poner $60,000. Entonces, yo lo que te digo es, ahorra esos $60,000, busca ahorrar esos $60,000, pero una vez que los tengas, no te compres la casa de 300,000. Alquila la casa de 300,000 y pon esos $60,000 a invertir, ponlos a producir. Esa es una de las grandes diferencias con respecto a la gente común, que somos muchos de nosotros, a los multimillonarios que saben lo que están haciendo y por eso es que invierten mejor y ganan más. De esa manera, ese dinero que tú tienes no se queda atrapado en una propiedad que es donde tú estás viviendo. O sea, si tú esos $60,000 los dejas atrapados en tu casa, en la casa que tú estás viviendo, no te están produciendo nada. Claro, yo sé que me vas a decir, no, pero de esa manera, entonces la casa te queda a ti. Claro que te queda a ti la casa, pero también te quedan los problemas de esa casa. Si se daña el aire acondicionado, ¿quién lo tiene que arreglar? Tú, porque es tu casa. En cambio, si tú estás alquilado y se daña el aire acondicionado, tú llamas por teléfono a la persona que es el dueño o al administrador y le dices, mira, el aire acondicionado no sirve, vengan a arreglarlo. Y alguien viene y lo arregla. Otra cosa que también es importante decirlo, cuando tú estás hablando ya de casas que son considerablemente más caras que digamos que si tú quieres comprar una casa un poco más cara de 400,000 o $500,000, muchas veces el alquiler es menor a lo que sería el crédito inmobiliario. Véanlo bien, el alquiler es menos que lo que sería el crédito inmobiliario. Entonces, de esa manera, en realidad tú estarías pagando menos por vivir en esa casa de la cual tú no te tienes que preocupar si algo se daña porque otra persona es el dueño. Pero de la misma manera, ese dinero que tú ibas a poner para comprar esa casa, lo estás invirtiendo y te estás generando dinero. Entonces, por una parte, estás ahorrando en la mensualidad y por otra parte, estás ganando, recibiendo dinero de la inversión que tú hiciste. Entonces, estás ganando por las dos partes. Entonces, ese es el hábito número uno.
Otro hábito de la gente multimillonaria es los gastos frívolos, los gastos superfluos. Hay que hacerlos o vienen de ingreso pasivo, solamente de ingreso pasivo. Eso significa que, por supuesto, tienes que establecer tu ingreso pasivo y que sea lo suficientemente grande para que te dé para cubrir ese gasto frívolo, ese gasto superfluo que tú quieres hacer. Tú quieres ir a salir al cine con tus amigos o lo que sea y quieres salir todos los días, está bien. ¿Eso representa cuánto dinero al mes? Eso representa $500 al mes. Entonces tú tienes que asegurarte que tú tienes una entrada pasiva por la cual tú no tienes que trabajar de $500 al mes para cubrir esos gastos. Tú quieres comprarte unos zapatos de $200, asegura que tengas por lo menos $200 de entrada pasiva. Y de esa manera, tus inversiones pasivas son las que están pagando por esos gastos, no tú. Esa es la distinción. Es una distinción pequeña, pero es importante hacerla. ¿Ven? ¿Qué otra cosa? Ajá. Nunca pagar el precio, el precio que te estén pidiendo por algo, por lo que sea que te estén pidiendo. Nunca pagar el full price, como quien dice aquí, ¿no? Nunca pagar el precio completo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, en una parte significa pedir descuentos, ¿verdad? Pero en otra parte también significa saber cuál es el valor de las cosas real, ¿verdad? Las cosas que tú quieres comprar y buscar en dónde es el lugar que la estén vendiendo en el precio más barato. Por la misma cosa que tú estás buscando. No significa comprar cosas baratas, que es distinto. Significa comprar cosas buenas, pero por precios menores. O sea, buscar el menor precio de la mejor cosa que tú puedes comprar. Ese es el punto. Y esto aplica en el caso de las personas multimillonarias, y espero que aplique también en tu caso, aplica no solo para las cosas esenciales, como yo les acabo de decir, como unos zapatos, por ejemplo. O sea, ustedes si quieren, por ejemplo, comprar unos zapatos, y son, el otro día estaba hablando con un amigo y me decía que él vive en Europa y caminar es algo que es muy importante. En Europa es mucho más importante que aquí en Estados Unidos y mucho más, menos aquí en Texas, que es donde vivo yo. En Texas todo el mundo tiene un carro, todo el mundo tiene un vehículo para moverse. Entonces, los zapatos que sean buenos para caminar no necesariamente es una prioridad aquí en Texas, pero sí lo es en Europa, porque caminas mucho. Entonces él me decía que él tiene que comprar, por ejemplo, zapatos ASICS. Y bueno, y aquí puede ser cualquier marca, puede ser ASICS o puede ser Nike, o sea, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero una marca buena. Y casualmente, cuando yo lo vi en Europa, yo también estaba con unos zapatos ASICS. Yo tengo otros zapatos que son más baratos, pero yo sabía que tenía que, para caminar y que no me dolieran las piernas después, o que no me dolieran las rodillas, o que no me sintiera cansado, tenía que tener zapatos buenos. Entonces el punto es que uno tiene que comprar lo mejor que tú puedas comprar al mejor precio. Porque por supuesto, unos zapatos Avia, por ejemplo, son zapatos buenos, pero no necesariamente son zapatos de una calidad alta como para caminar muchísimo. Entonces el cuerpo empieza a sufrir. De la misma manera, uno tiene que comprar también o saber meter el dinero en inversiones buenas, no inversiones baratas. Vean eso bien. Inversiones buenas, no baratas. A veces pensamos que nos tenemos que arropar hasta donde llegue la cobija. Y eso significa que hay que arroparse hasta donde, o sea, hasta donde te lleguen los medios tuyos, hasta donde te llegue tu dinero, hasta ahí es que tú puedes invertir. Entonces a veces podemos ver una propiedad pues muy buena para invertir, pero resulta que cuesta $3 millones. Pero yo no tengo $3 millones. Entonces voy a buscar una que cueste 100.000. Pero resulta que la que cuesta 100.000 está en un lugar donde se la pasan narcotraficantes y se las pasan prostitutas y no sé qué. Y entonces es un lugar súper feo donde nadie quiere vivir. Entonces ajusten
ajusten la manera de invertir en base a la calidad de la inversión. Entonces, tienen que buscar propiedades buenas, en lugares buenos, y después se preocupan de pagar el menor precio posible por esos lugares, y también después se preocupan cómo conseguir el dinero. Ya yo después les puedo hablar de esa parte, pero no me quiero meter en ese punto ahora. El punto es que hay que buscar lo mejor que tú quieras buscar, o lo mejor que tú pienses que sea la inversión o el producto que tuvieras comprar por el menor precio posible. A veces el menor precio posible es inclusive más que lo que otras personas están ofreciendo. Fíjense lo que les acabo de decir. Yo sé que les estoy diciendo de una manera que busquen invertir o pagar menos que el precio que estén pidiendo por ese producto o por esa inversión, por esa propiedad. Pero a pesar de eso, hay veces el mejor precio es inclusive hasta más caro que lo que te están pidiendo. ¿Por qué? Porque tienes un potencial muchísimo más grande de crecer. Entonces, por eso les digo, el hecho de que yo les esté diciendo, por una parte, que paguen menos siempre que el precio de entrada o el precio más alto, el 100%, no significa que van a meterse en lugares hasta donde les llegue el dinero o en lugares que sean baratos. Tienen que meterse en lugares que sean efectivos desde el punto de vista financiero. Eso es lo que importa. Ese es el punto. Eso es lo que hacen los multimillonarios. Y espero que hagan ustedes también. Otra cosa, mantengan sus egresos, o sea, los gastos fijos y a la vez incrementen sus ingresos. Pero Luis, ¿cómo tú vas a hacer eso? O sea, ¿cómo eso es imposible? ¿Cómo tú lo puedes hacer? Nada más escuchen lo que les estoy diciendo. Mantengan los ingresos, los gastos fijos y traten de incrementar los ingresos. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, la manera en la cual eso se hace es pensar de la siguiente manera. Si ustedes tienen unos gastos de $3,000 al mes, por ejemplo, y eso incluye todas las cosas que ustedes tienen que pagar. Eso incluye el alquiler o la casa donde viven, eso incluye la comida, el carro, el segundo carro, porque tienen otro carro en la casa, eso incluye las salidas de vez en cuando a comer fuera o al cine o ese tipo de cuestiones. Esos $3,000 incluyen todo eso. Y el salario de ustedes es $3,000. ¿Cuánto les queda entonces mensualmente? Cero. Por supuesto que les queda cero. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Buscar alguna otra manera de generar ahora $4,000. Y aquí viene el detalle. El detalle no es, entonces, como ahorita tengo $4,000, entonces voy a incrementar mis gastos y me voy a comprar un carro mejor y me voy a meter en una casa más cara porque ahorita estoy ganando $4,000. No, ese no es el detalle. Ese no es el punto. El punto es, o debería ser, es mantener esos $3,000 fijos, esos gastos fijos, y esos $1,000 extra que ustedes tienen, ponerlos en un pote, ponerlos en otra cuenta separada. Y luego también a la vez, con el tiempo, hacer que esos $4,000 pasen a ser 5,000 y pasen a ser 6,000. En el momento que sea, por ejemplo, $6,000, ustedes van a seguir con sus gastos fijos de $3,000 y los otros $3,000 extra los van a poner en ese pote, en esa cuenta separada. Una vez que ustedes tengan una masa crítica puede ser 20,000, 30,000, 50,000, $60,000, entonces ese dinero se mete para inversiones, de la manera siguiente. Entonces tú metes el dinero y ese dinero les está generando también dinero. Y entonces ahí ya tú tienes dinero que te genera dinero, dinero pasivo. Como yo lo decía antes, ese dinero pasivo es el del cual tú vas a gastar dinero para cuestiones superfluas. ¿Ven el detalle? Ahora,
tú también me vas a decir, pero Luis, ¿cómo? No sé cómo hacer para yo incrementar mi salario. O sea, mi salario me lo incrementan es nada más una vez al año, si acaso, y me incrementan es 1 o 2%, o 2, 3% nada más. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Aquí tú tienes el poder para elegir qué tipo de trabajo te metes, o en qué tipo de trabajo te metes, mejor dicho. Y lo que se debería buscar es empleos donde tú tengas la capacidad de hacer comisiones. La gran mayoría de esos empleos tienen que ver con ventas. Pero es que yo no soy bueno para vender, Luis. O sea, imagínate, ¿cómo voy a ser yo para vender? Yo les digo algo de entrada. Los multimillonarios venden. Y esa es una de las grandes diferencias que hay contigo y con el multimillonario. Los multimillonarios venden. La persona promedio no. Los multimillonarios cuentan y utilizan los números. Las personas promedio le huyen a las matemáticas. Yo siempre le digo a mis hijos, lo más importante en la vida es la matemática y las ventas. Y cuando yo digo matemática, no tiene que ser, sabes, cosas locas como integrales y derivadas y un poco de cosas locas ahí que yo estudio en la universidad. No tiene que ser eso. Es simplemente saber bastante bien, suma, resta, multiplicación, división, porcentajes y en cierta parte tener cierta noción de lo que es los números en cuanto a probabilidades, ¿no? O sea, para saber lo que es el riesgo y poder medir riesgo y todo esto, ¿no? Y el retorno y todo eso. Pero en realidad lo más importante de esa parte de los números es sumar, multiplicar. Por supuesto, siempre mejor la multiplicación que la suma, porque te lleva más lejos. Restar y dividir y los porcentajes. Si eso ustedes lo utilizan, lo manejan muy bien y manejan bien la parte de las ventas, ustedes van a tener muchísimo éxito. Muchísimo éxito. Las personas que manejan esto bien son las personas que tienen más éxito. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que les decía. Mantengan sus gastos fijos y los ingresos variables. Ese es el cuarto hábito. El quinto hábito, que me parece que es muy importante, es hacer tus metas grandes. Hacer las metas de ustedes lo más grandes posible. Una meta grande, ¿qué significa? Ya les voy a decir. El ejercicio siguiente. Piensen en cada aspecto de sus vidas, porque no es nada más financiero. Financiero es uno solo de los aspectos de sus vidas, ¿no? Pero yo sé que es importante la familia, es importante la fe, es importante sus hijos si los tienen, por ejemplo, que eso se metería en la parte de familia. Es importante el salario, es importante también las inversiones. Entonces lo separo porque son diferentes. Una cuestión es el salario y otras cosas son las inversiones. Y es importante también la diversión, o sea, la parte recreacional. Entonces, piensen en cada uno de esos aspectos que les acabo de decir. En el salario, en la fe, en las inversiones, en la familia y en la diversión. Piensen en una meta a las cuales ustedes quieren llegar en un año. Imagínense ustedes, por ejemplo, que en el caso mío, mi meta como salario es ganar $100,000 al mes, $100,000 al año, perdón. Ese es mi meta como salario, $100,000 al año. Está muy bien. Como inversiones, yo quisiera tener inversiones de $1,000,000. De $1,000,000. Quisiera también, en cuanto a la fe, yo quisiera ir a la iglesia una vez por semana. En cuanto a familia, yo quisiera dedicarle a mi familia por lo menos 1 hora cada día o 2 horas cada día. Y después, y bueno, y en diversión también tú puedes poner, yo quisiera salir con mi esposa, por ejemplo, o con mis amigos una vez al mes o 2 veces al mes.
Esas son las metas que ustedes tienen, como un ejemplo. Después, el ejercicio es multipliquen esas metas por 10, por 10, y vean cuál es el resultado de eso. Les digo que en mi caso, cuando yo hice ese ejercicio, yo me sentía como que me estaban jalando de un lado para otro porque era difícil mentalmente, era difícil para mí asimilar esos números, pensar que esos números eran de verdad, era bien difícil. Entonces yo los invito a que hagan lo mismo. Piensen bien, o sea, si en el ejemplo que yo les acabo de decir, que ustedes quieren un salario de $100,000, ahorita el salario es de $1,000,000, se te explota la cabeza pensando en eso, porque tu instinto es pensar que eso es imposible. De la misma manera, unas inversiones de $10,000,000, o sea, si ya $1,000,000 era difícil, porque ya tú estabas de verdad estirando lo más posible tu mente para ver si era posible, para lo que tú pensabas que fuera posible, y lo multiplicas por 10 y ahorita es 10 millones, tu mente, tu cuerpo te van a decir, estás loco, estás loco. ¿Ves? Les digo que por esa experiencia pasé yo y de verdad que me hizo sentir mal físicamente. Yo estaba así como que, pero es que esto es una locura, esto no puede ser. Y ahí tú te das cuenta que muchas de esas cosas son mentales. O sea, ¿por qué no vas a poder pensar en más en grande? Si tú piensas en grande y por lo menos aceptas que eso es una posibilidad para ti, llega un momento donde respiras mejor, estás más calmado y ahí le pones a decirle al cerebro, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer esto. Y así es que los multimillonarios llegan a donde están. Así fue como llegó Jeff Bezos, así fue como llegó Warren Buffett, así fue como llegó Steve Jobs. Ellos no estaban pensando en hacer cosas pequeñitas, ellos estaban pensando en hacer cosas inmensamente grandes, inmensamente grandes. Entonces, de la misma manera, yo les digo, hagan sus metas gigantes, gigantes. Y bueno, esos son, para concluir, esos son los 5 hábitos de las personas multimillonarias que yo pienso que no son tan difíciles de digerir, y espero que alguno de ustedes me diga después, oye, puse en práctica esas cuestiones, quizás unas me costaron más que otras, pero ya lo estoy haciendo y estoy encaminado para mejorar mi vida y quizás no llegar a ser multimillonario, pero definitivamente van a ver que con estos 5 hábitos, si los llevan a cabo, van a tener mucho más éxito que el que tienen ahora. Entonces, bueno, eso es lo que les quería decir. Los dejo por ahora y nos vemos entonces en la próxima.